Bueno, vamos a arrancar esta entrevista con Paulina, que en este caso nos va a contar un poco cómo fue su experiencia, nos va a contar de ella, a qué se dedica, cómo llegó al programa Plan Estratégico Personal, qué le inquietaba, qué necesitaba y un poco después qué estuvimos trabajando durante todo este proceso, estas semanas de trabajo juntas y en qué etapa está ahora. Así que bueno, muchas gracias, Pauli, por sumarte a esta entrevista. Yo soy Paulina Castro, soy psicóloga, vivo en Chile, trabajo hace 17 años aproximadamente en áreas de recursos humanos, principalmente especializada en lo que es reclutamiento y selección, búsqueda de talento, para grandes corporaciones en el rubro de la tecnología. Básicamente vi rápidamente tu cuenta eh, con un contenido de valor muy interesante y que me hizo mucho match con cuestionamientos que yo tenía de mí misma en lo profesional, eh, y que me costaba muchísimo a veces incluso compartirlos con otras personas porque todo el mundo me daba feedback de no, si a ti lo único que te falta es como creerte el cuento. Acá en Chile eso es como un poco como tomar valentía para hacer cosas más grandes, ¿ya? Como que era una cosa de valentía, como si tuviese que superar una timidez, una cosa así. Y yo en el interno, ese feedback no me daba tanto sentido porque a pesar de que no soy una persona tan extrovertida, sí soy bien sociable, bien abierta y me costaba explicarlo, ¿vale? Bueno, paréntesis, igual yo vengo en un proceso de más o menos 3 4 años de querer desarrollar un emprendimiento digamos, que me permita consolidar todo el conocimiento que tengo, la experiencia que he logrado, digamos, en toda esta carrera. Y, y ahí encontré como un poco el desafío de decir, tengo todo el conocimiento, tengo un montón de experiencia, tengo una cantidad de energía enorme para salir adelante con un proyecto así. Eh, y bueno, pasaba el tiempo y sentía que estaba como siempre en un mismo nivel, como en un mismo nivel de ejecución, ¿sí? Como que podía hacer ciertas cosas, pero me costaba atreverme o decir, estoy lista para el siguiente paso. Llegaba como a un límite de mi capacidad de tener demasiados compromisos, demasiados focos de atención, demasiado trabajo y que el tiempo no me rendía, que por supuesto que la calidad de vida que yo esperaba se me desequilibraba constantemente. Entonces sentía que, claro, en la mirada del emprendimiento, yo sabía que tenía que seguir consolidando mi negocio, que en algún momento partió muy freelance, entonces yo con una carga directo, eh, y quise crecer, por ejemplo, a tener un equipo, una persona que me apoyara, que pudiese hacer ciertas tareas, yo poder dividir un poco el trabajo, así mejorar un poco el proceso, los tiempos de entrega, etcétera. Y fue muy difícil. Y entonces yo evaluaba y decía, no, pero no es tan, o sea, sé que puedo, pero como que algo me falta, sé que puedo, pero algo no sé. Y yo lo discutía con mi esposo, de hecho, y decía, estoy segura que me falta como un conocimiento, algo como hay como una cajita negra que yo no sé y que me cuesta traducir, no puedo traducir. Ahí estaba yo en eso como de tomar un poquito por eso quizás llegó el algoritmo a mí, porque un poco yo dije, creo que necesito organización, creo que necesito planificación, una cosa así. Y entonces empecé a buscar contenido de ese tipo. Em, entonces, claro, llegó el contenido, me encontré con tus cápsulas y yo sentía ya como una intuición muy grande de querer ser muy seria con la mejora que tenía que hacer porque nadie la veía, pero yo sí la veía. Entonces, como tengo esta cosa como de querer ser lo más honesta posible conmigo. Entonces, no importa que los demás me vean lista o capaz, pero yo estoy viendo acá algo que
no me deja avanzar. Y yo sé que hay una cultura del emprendimiento donde se aprende haciendo y está bien, de alguna manera, porque yo lo traduzco positivamente ahora con el programa, porque efectivamente el programa también refuerza la práctica y el probar, ¿cierto? Pero es muy distinta la sensación que yo tenía porque yo tenía como, era como un vértigo, era como un vértigo, como probar desde algo que me generaba una inseguridad muy grande, entonces es distinto porque no puedes calcular la consecuencia desde ese lugar. Claro. Ahora con el programa veo una de las diferencias, que son millones, pero una de las diferencias es que me siento en un lugar de control, de conocimiento y de jugar con la flexibilidad para administrar muy bien las tareas y los objetivos. O sea, como espectacular. O sea, esa sensación de saber con total certeza lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer y cuándo lo vas a hacer y para qué es. O sea, puede sonar súper básico, de repente yo digo, pero no, es que como cuando se juntan todas las piezas en una comprensión que no es solo mental, ni conceptual, ni teórica respecto a una metodología, sino que es como algo que se internaliza. Y como se logra internalizar, entonces cambia la manera en que tú ves las técnicas o ves las herramientas, cambia. Y bueno, Total. ese yo creo que es uno de los mayores valores que vi. Mira, partí viéndolo con el contenido y en muy poco tiempo, en un pequeño lapso, tú me contactaste, que también ahí sentí una afinidad súper grande en la forma, en la rapidez, como en la agilidad con la que comprendiste o sacaste una idea de lo poco que yo te puedo decir, mira, estoy en esto. Tú me preguntas, ¿es que estás? Estoy en esto y sentí que muy rápidamente tú sacaste una idea que me hizo mucho sentido y bueno, programamos y nos tuvimos la primera sesión y de ahí yo digo que es un viaje sin retorno. Es una frase que dentro de poco se va a patentar, que es Cuidado, un viaje sí. sin retorno, porque es de la confianza. Pero me gustó tener la valentía de decir, voy a probar, voy a explorar y en el fondo la confianza de decir, me dejo en manos de alguien más, porque si ya mucho tiempo, porque la verdad es que la organización y todo eso ha sido un tema transversal en mi vida, eh, pero si quiero ir a otro nivel, o me lo tomo en serio y dejo la planillita que yo me hago, que intento ordenarla y eh, voy a repetir quizás errores sin darme cuenta. Entonces, ahí yo creo que hubo una decisión que tuvo que ver con eso, con decir, ya, no quiero repetir lo que he intentado mejorar por años, eh, prefiero dejarlo en manos de alguien más, aunque eso pueda doler, pueda incomodar, y aquí estoy para eso, porque realmente mi decisión era eh, ir un nivel más allá, no quedarme. Contame un poco, Pau, ahí cuando empezamos a trabajar juntas, ¿qué empezaste a hacer distinto o qué fuiste llevando a cabo en lo concreto, ¿no? O sea, ¿qué fuiste aplicando? Sí, bueno, todo. O sea, seguí lo más fiel posible los ejercicios, digamos también seguir algunas herramientas, ocupar algunas herramientas. Y bueno, algo que me pasó es que bueno, y después te di el feedback también, o sea, te lo compartí. Al principio sentía que iba a ser muy difícil, muy casi imposible ordenar y realmente dominar como esto que me estaba pasando, este como descontrol que yo misma decía, creo que yo soy la que estoy produciendo el desorden, como que viene de mí, como que hay algo que yo hago o que no hago, que dejo de hacer. Creo que la sesión más importante para mí y que fue clave fue la sesión donde tú me dijiste,
tengo el tiempo para que bajemos tus pendientes a esta planilla, a este sistema, y vamos clasificando y vamos viendo qué hay que hacer y la. Y ni me acuerdo mis pendientes prácticamente. Ok, empezamos y me di cuenta que tenía mucha confusión al clasificar, mucha confusión al determinar prioridades en mi emprendimiento y además bueno, me empecé a dar cuenta que tenía horas adicionales donde tomaba pacientes, horas de un voluntariado y empecé a ver la magnitud de lo que tenía que ordenar y de cómo tenía que, eh, digamos que empecé a dimensionar lo que tenía que poner bajo control. Que lo que yo siempre bromeaba de necesito 72 horas para cada día, casi que estaba siendo real. Entonces, claro, como el día no tiene 72 horas, pero sí tenía 72 horas en pendientes cada día, entonces siempre venía acumulando ahí una carga que se iba quedando como un backlog de cosas que no bajaba. em, y para qué decir las cosas personales, para qué decir los temas de hábitos o los temas importantes en el fondo que después cuando uno mira y dice, chuta, no hice esto y esto para mi vida, más allá del trabajo, más allá de los objetivos como profesionales, para mi vida esto es clave y no lo hice, eh, eso pega, es como una factura emocional que duele, ¿vale? Y digamos, la asesoría tuya ahí fue clave para, yo siento que aprendí básicamente a salir de la inercia, aprendí a mirar la tarea como algo factible y aprendí a decidir cuál es la actividad, la acción o mi parte, pero desde el punto de vista de la efectividad. O sea, ¿qué es lo que realmente va a ser efectivo en este punto de lo que tengo que hacer? Que fue un desafío al principio, porque vos venías con, me acuerdo, un montón de planillas. Mira, yo, Karina, ya armé mi planificación. Ah, Yo me sí, acuerdo que veía todo eso y eran páginas y páginas y sí, páginas. sí, Y era sí, como, claro. Y ahí, bueno, ir trabajando esto de también todo el tiempo personalizando el proceso y ajustando la medida, tiene que ver con eso. Cada uno llega con su sistema o lo que cree que es como su método también. claro, Y la idea claro. acá también es construir el tuyo propio, ¿no? O sea, no estandarizamos nada. Sí utilizamos determinadas reglas básicas que son el core vertebral de nuestro método, de la metodología que diseñamos, pero después cada uno la va adaptando, ¿no? Entonces, contame un poco cómo fue eso después de, claro, de darte cuenta de que por un lado había un montón que las horas no te dan y que además le estabas pidiendo a los días más, ¿cómo saliste, más de las horas que tiene? ¿Cómo saliste de ese lugar? Lo primero creo que fue aprender a sincronizar el tiempo con los objetivos, aprender a utilizar el tiempo realmente, en vez de que el tiempo me persiga, que era la sensación que yo tenía personalmente, empezar a sentir que yo estaba utilizando el tiempo en función de las pruebas que estaba haciendo de cómo tenía que hacer las cosas, como, porque empecé a probar, ¿no? Empecé a probar las prioridades, empecé a priorizar también cómo me sentía, mi energía, el contexto, etcétera, ¿no? O sea, empecé a considerar muchas más variables para utilizar yo el tiempo y que eso fuera efectivo. Y además, bueno, también algo que ha sido para mí muy, muy clave, que yo creo que ha sido un poquito esta mirada de tu experiencia quizá en proyectos, es la comunicación efectiva, ¿no? Como decir, durante todo mi flujo, durante todas las actividades que yo hago y que están involucradas otras personas, otras áreas, diferentes interlocutores, ponerme a pensar y diseñar muy bien mi comunicación para enfrentar momentos de la mejor manera posible
teniendo claro lo que yo necesito de la otra persona, lo que yo necesito de esa instancia o de ese hito, con la carga real del día. Entonces, porque mi carga de pendientes, entre comillas, ya no son pendientes, son procesos que están andando, no están detenidos, están andando, están avanzando con la dimensión que corresponde según el tiempo que yo les puedo dedicar y además están mis tiempos comprometidos hacia adelante, entonces tampoco me pasa lo que me pasaba antes, que es, digo que sí a cualquier cosa, digo que sí porque me entusiasmo y ahora no, porque ya sé el tiempo que tengo ocupado y lo que puedo y lo que no puedo, o sea, como que me ha dado muchos límites. Límites que me hacen obviamente ser mucho más consciente de mí misma, eh, y de lo que me va a llevar a donde quiero ir. Porque ahí después, bueno, después vino un momento que es un quiebre, yo creo, en en el programa, en que después de que se baja todo el descontrol, llega a un estado de control. Yo me puse ansiosa, de hecho, y te lo anticipé, y como, Cari, yo creo que algo falta, algo como que bien, como que necesito, como sé que todo lo que ya tengo bajo control realmente me va a llevar donde yo quiero ir. Y ahí hay un punto que está demasiado bien diseñado en el programa, que es justo en el momento en que uno toma el control del caos en el que está viviendo, eh, viene como la capacidad, digamos, viene la habilidad de poner eso en objetivos y de hacerte eh, buena, digamos, como en diseñar y decir, ok, el para qué. Ya me acuerdo perfecto, pero perfecto, yo creo que nunca se me va a olvidar, que en un momento tú, en la primera presentación, cuando me hablaste de ti, bueno, me contaste varias cosas que eran antecedentes importantes de quién eras tú para poder ayudarme, básicamente, pero hubo una frase que fue para mí relevante, no sé si la voy a decir igual, pero tenía que ver con, yo soy muy buena haciendo lo que digo que voy a hacer, ¿no? Y a mí eso me pareció un estado de seguridad tan agradable, porque si había algo que a mí me incomodaba, era como comprometerme en algo y después no llegar, o saber que se puede salir de ahí con un esfuerzo personal, como con un avance personal. No tiene que cambiar el mundo, ni la sociedad, ni la empresa, ni el jefe. Es un avance que tú puedes hacer, y yo lo descubrí con la transformación que viví con el programa. Hoy día realmente siento que el tiempo es un recurso, lo puedo valorar como recurso y lo puedo ver como una pieza clave en las proyecciones que yo quiera tener de lo que hago, lo que soy. Eh, Eso que era algo que yo añoraba, o sea, yo sabía que se podía, pero no estaba en ese lugar, no estaba ni cerca. Hoy día ya me siento en ese lugar, me siento en ese lugar donde el tiempo es un recurso valioso, y, sin duda, lo tengo internalizado. Yo siento un cambio, o sea, básicamente es un cambio interno que ocurrió y que siento que es tan interno que lo puedo aplicar en muchísimas áreas, no solamente en lo laboral, sino que eh, me ayuda a estructurar y a pensar mi vida, a diseñar, sentir que uno puede diseñar la vida para vivirla como cuidando las cosas que tú quieres cuidar, los valores que quieres cuidar, la persona que tú quieres ser. Yo creo que son como los principales impactos. Y trabajo muchísimo mejor, muchísimo más rápido, mucho más ágil, eh, porque básicamente también incorporé la, el hábito como de la preparación, ¿no? Como de como prediseño que te permite ir anticipando de manera efectiva las cosas que tienen que ir pasando, y si pasan y tú estás preparado, ocurre más rápido, más fácil o más efectivo. ¿Ya? Repercusiones en tu entorno, ¿qué te han dicho? Sé que también era con tu esposo una conversación como constante sobre este tema de la organización. Contame un poco también qué has notado y qué has percibido de otros. Sí. Bueno, mi esposo
que yo creo que es el primer espectador del cambio, eh, él reconoce, primero que todo, reconoce lo bueno de la asesoría, o sea, como la calidad de la asesoría del programa. Y lo segundo es que me dice, él siempre me dice, como que te cambió la vida. Y tu mentora, y me pregunta, ¿y tu mentora? Em, él es que con el programa, él entendió lo que yo siempre le trataba de explicar y él me decía, no, si tú tienes mucha capacidad, eres muy buena, tienes que atreverte, tienes que hacer más cosas, qué sé yo. Y yo le decía, esa duda que yo tenía, él hoy día lo entiende y me dice totalmente, o sea, totalmente que esa era una pieza clave que es tan interna que a veces es difícil, uno puede ir por la vida, incluso ser exitoso, eh, con algunos costos, ¿cierto? Pero se puede, se puede. Y yo creo que hay gente que va por la vida sin estas herramientas y que aunque va con sus topones y con costos que apenas de repente uno ve a largo plazo, no se da cuenta, porque además obviamente nos hemos organizado distinto en la casa, la sensación de final de día es distinta, entonces ya podemos compartir, o sea, el tiempo que nos queda para compartir es diferente también a como era antes, que antes era con un poco de culpa, porque es como que todavía me quedaron cosas que hacer, con preocupación, con estrés, y hoy día no, hoy día es un espacio personal mucho más libre y para lo que nosotros necesitamos hacer o cosas ya de la vida propia. Y los resultados que también he visto, que han sido súper gratificantes, es que como yo doy un servicio, he tenido mucho feedback positivo. Con Sí, muchísimo feedback positivo por la agilidad, por el apoyo, por la claridad, por, por la calidad también de cada etapa del servicio. Y como la satisfacción final de decir, como que hubo un trabajo conjunto donde de mi parte sienten que di lo mejor, entonces eso también me gratifica mucho, sentir que tú estás trabajando bien. Entonces, y bueno, básicamente muchas felicitaciones, como en línea con eso, entre la agilidad con la que se llevaron las cosas y lo efectivo que fue todo, porque fue todo muy claro, muy preciso y se dieron las cosas como se tenían que dar. Esto que contás es como muy significativo en el sentido de que vos estás diciendo que sos mejor, para simplificarlo incluso, ¿no? Sos mejor en el trabajo, te está yendo mejor, estás teniendo como mejores resultados, mejor feedback, estás siendo más ágil. Vos aparte te estás sintiendo mejor con la sensación de todo el tiempo estar como logrando, avanzando, eh, incluso con tu emprendimiento también, y además tenés una mejor calidad de vida en tu hogar y con tu familia, que parecería que, o sea, en el último tiempo ha parecido que es como que o una cosa u otra, y entonces se puede ser muy buen profesional y crecer en tu carrera e incrementar como este rol profesional, que vos aparte tenés años de trayectoria, o sea, estás como en el nivel como de dar ese siguiente paso, ¿no? Hasta incluso de fundar tu propia empresa, tu propio negocio. Y por otro lado, se puede estar bien a nivel personal. O sea, no son cosas que realmente van en contradicción, todo lo contrario, ¿no? Qué importante eso. El no saber cómo hacer ese equilibrio me detenía en el emprendimiento, me detenía en asumir más o expandirme como yo te mencionaba. Entonces, ahora no, ahora me siento con la capacidad, me siento. Siempre he creído que estoy rodeada de gente muy inteligente y de gente muy ejecutiva, profesionales de muy alto nivel. Eh, y eso, eh, yo digo, sí, bien, pero no todas las personas se sienten lo suficientemente felices. Es como que son grandes profesionales, pero tienen una carga fuerte, un cansancio que no, como que no terminara nunca. em, y entonces como que creo que una de las cosas que más le diría a alguien es que la vida se puede diseñar con
los factores que tú quieres desarrollar en ella y con quién quieres ser, tanto como persona individual como en tu organización o en tus diferentes áreas. Pero eso no lo da una herramienta y no lo da un sistema de agendamiento y no lo da eh, eh, la aplicación nueva de seguimiento de tareas, ¿vale? Sino que es una estructura de pensamiento que tiene en consideración muchos aspectos de ti como persona y que te hace básicamente proyectar correctamente aquello que tú quieres lograr, pero trayendo al presente lo que tienes que hacer hoy. Darte en manos de una persona que yo siento que en este caso tú, Cari, y bueno, sí, seguramente también con el equipo, haces un análisis muy, muy acabado de lo que la persona necesita en específico y pones a disposición no solo herramientas, sino que una visión estratégica muy importante, eh, una perspectiva como lógica, ¿sí? Es como instalar una nueva lógica y ir probando y probando y afinar esa nueva lógica hasta que dé el resultado que tiene que dar, pero eso no lo hace nadie. O sea, primero no lo hace ninguna aplicación, ninguna herramienta y no lo hace nadie porque es un trabajo, siento yo, muy de persona a persona, eh, pero que no es solo el método, ¿me explico? No sé cómo decirlo, es como, no es el método ni la herramienta, sino que es el ejercicio de probablemente conocer muchísimos proyectos, muchísimas capas de gestión, conocer muy bien los quiebres de por qué, dónde, cuándo las personas dejamos de ser efectivos, como ese background que tú tienes eh, permite que la persona encuentre lo que necesita encontrar. Porque tú puedes llevarlo, siento que es como un abanico de posibilidades donde la persona logra identificar aquello que realmente le hacía falta en su ecuación. Pero sí es eso, ¿no? Como yo veo mucha gente muy exitosa que creo que en algún aspecto de su ecuación falta una pieza y yo creo que tu programa y tu asesoría directa es la que hace el trabajo personal y único de ir a encontrar esa pieza en conjunto. Esa es yo creo que es como que se gana en libertad igual, se gana en libertad, que yo creo que por lo menos para mí es un valor relevante eh, y que quiero mantener en mi vida. Total, total. Y No esto que sé. decís de la libertad es tal cual, porque a veces me ha pasado mucho trabajar con muchos profesionales. Vos estás incluso en el proceso de independizarte 100% y de emprender, pero también me pasa mucho trabajar con profesionales que sienten que, bueno, la libertad no es para mí porque como trabajo en formato de dependencia y demás, no, eso es para los que tienen negocios y para los que tienen emprendimientos. Y más lejos que eso no existe, porque la realidad es que no, que estés en la situación en la que estés a nivel profesional y demás, seguís siendo dueño tú de tu tiempo y de cómo lo usás y te puede cambiar por completo tu día a día y tu rutina y hasta incluso diseñar estrategias concretas para alcanzar los resultados que vos querés, siendo un profesional dependiente, trabajando en proyectos o también obviamente teniendo tu negocio, ¿no? Entonces eso también es como súper importante. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que siempre se puede, eh, bueno, para mí el camino como del autodesarrollo es muy importante y yo lo que encontré acá en el programa es eso, es un trabajo muy fino de autodesarrollo que cambia las cosas. Por eso, bueno, en la comunidad esto de es un viaje sin retorno se ha vuelto como un eslogan casi cada semana. Debería ser nuestra bajada, nuestra próxima bajada. Sí. Bueno, Pau, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Nosotros nos vamos a seguir viendo. Pero bueno, a los que están viendo este video, esta entrevista, esperemos que les haya servido, que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima instancia donde traigamos también como Pau muchos casos de éxito de personas que han pasado por este proceso y que también tienen ganas de expandirlo, ¿no? De que otros, como decías vos, otras personas que son tan exitosas puedan sacar
a relucir ese rol. Así que bueno, muchas gracias, Pau. Súper. Gracias a ti, Cari.